Muy bien, 7:43 en la mañana. Seguimos aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Vamos a dialogar en los siguientes minutos con el doctor Francisco Vergara, a quien lo conocimos en su paso por varias instancias del sector público. Fue, y lo recordábamos antes de comenzar la entrevista, secretario de la Asamblea Constituyente de Montecristi, fue secretario de la Asamblea Nacional, ha estado vinculado al sector eléctrico y también se desempeña como presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, la CAPEIPI. Nos acompaña ya acá. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Qué gusto saludarte, Fabricio, Belkis. Es un placer estar en Sonorama, realmente siempre les estamos escuchando y teníamos esa preocupación, como te decía ahora en la mañana. Creí que me confundí del dial al momento que oí la música, y había música, entonces dije, una preocupación, pero después ya vi tu tweet y dije que bueno, no se van a quedar dormidos. Ya estamos. Francisco Vergara integra la lista nacional de asambleístas de la alianza Claro que se puede, que respalda la candidatura presidencial de Yacu Pérez. ¿Por qué aceptó usted ser parte de esa lista? ¿Cuál es el derrotero que busca Francisco Vergara para participar en esta campaña y procurar llegar a la Asamblea Nacional? Gracias, Fabricio, por la pregunta. La alianza Claro que se puede tiene un conjunto complementario de diferentes actores de la sociedad, y dentro de ellos está el sector empresarial. Tenemos un proyecto político junto a Yacu Pérez para reactivar el sector productivo, para reactivar especialmente a las pymes. Tenemos que entender la trascendencia de lo que estamos hablando cuando hablamos de las pymes. Estamos hablando del 70% del empleo pleno, Fabricio y Belkis. El 70%, estamos hablando de más de 7 millones de personas que necesitan continuar con su trabajo. Porque si tenemos una necesidad de solucionar el tema de la seguridad, no hay otra alternativa a largo plazo sino generar empleo. Y el empleo se genera a través del apoyo al emprendimiento, a través del apoyo a las microempresas, a las pequeñas y a las medianas empresas, a la pequeña y mediana industria. Por eso hemos hecho este gran acuerdo nacional para poder apoyar a Yacu Pérez que lleguen a la presidencia y nosotros a la Asamblea Nacional, en la cual vamos a manejar fundamentalmente 4 ejes, queridos amigos: lo que corresponde a la seguridad, lo que corresponde a un incentivo, a una ley de incentivos para el desarrollo de la producción enfatizado en la pequeña y mediana empresa, tener un acuerdo nacional para salvar a la seguridad social, que está justamente... hay un informe que se lo ha conocido y hay que trabajar de la comisión integrada por el presidente de la República. Por supuesto. ¿Ustedes no están de acuerdo con esa propuesta de esa comisión sobre el sistema de pensiones? Sí, pero solo antes de comentarte, y también lo que corresponde a la Asamblea Nacional, que es los acuerdos y los tratados de libre comercio que les corresponde verificar. En esa línea, hablemos primero de la seguridad. Es importante que la primera actividad que tenemos que hacer, Fabricio, posesionándose el presidente Yacu Pérez en el mes de diciembre, es preparar la proforma presupuestaria para el año 2024. No podemos perder un solo día si el gobierno es de un año 6 meses. Entonces, o sea, aquí no, para pese a la transición, no aplica el presupuesto prorrogado. A ver, es que el presupuesto prorrogado, la Constitución te dice que estará en vigencia el presupuesto en el año electoral. El año electoral es este. Ya. Y el próximo habrá que presentar un nuevo presupuesto o con los ajustes que correspondan. Y tiene la obligación la Asamblea Nacional de fiscalizar el presupuesto 2023. No es entendible los niveles de ejecución que han tenido para la Policía Nacional y para las Fuerzas Armadas. Se ha asignado 1.300 millones de dólares para la Policía Nacional, son más de 2.000 millones para el Ejército y las Fuerzas Armadas, y el ministro de Finanzas acaba de decir que tiene una ejecución del 75%. Eso hay que verlo a qué parte se le asignó, porque a todos nos consta, es palpable para todos que no tienen vehículos, que todavía no pueden llegar los chalecos, que no tienen equipamiento, y ese tema, por favor, es urgente. No, la ciudadanía no puede esperar
un solo día de descanso. En esa línea, por favor. Francisco, sí, yo quería profundizar brevemente en estos temas que se buscan impulsar para reactivar el sector productivo, que usted ya lo adelantaba desde el legislativo, pero sí insistir en cuáles son las urgencias desde la Asamblea Nacional en lo que tiene que ver con ese tema, porque para lograr la reactivación del sector productivo evidentemente se requerirá de políticas públicas desde el Ejecutivo, pero ya desde la Asamblea Nacional como tal, ¿cuáles son esas urgencias? Claro, y realmente todo está ligado al tema de seguridad, Belkis, porque no solo con balas y fusiles podemos dar o combatir la inseguridad y dar la seguridad. Como le dije, lo más importante y el hecho generador de la inseguridad es la pobreza. Y si no reactivamos al sector productivo, la fábrica, el caldo de cultivo adecuado para que nuestros niños, nuestros jóvenes no tengan esperanza y tengan que convertirse y sean atraídos por la delincuencia organizada, va a seguir funcionando. Entonces, con Yacu Pérez se ha determinado generar y proponer a la Asamblea Nacional la ley de incentivo para el desarrollo productivo, que tendrá un énfasis en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Pero, ¿qué significa esto? Primero, las pequeñas y medianas empresas necesitan financiamiento, se necesitan recursos. En la actualidad, yo vengo de la pequeña y mediana empresa. Yo lo vivo, yo pago más del doble de lo que paga un corporativo por el dinero. Nosotros actualmente estamos pagando entre el 22 y el 26%. Hablemos, y a muchas pequeñas y medianas industrias les toca recurrir al chulco. Y des en cuenta, se dice que las personas a las que fueron asesinadas en esa peluquería en el sur de Quito, era porque no pagaron el chulco. La vacuna. El chulco. Entonces, esos temas son los que hay que tratarlos y ponerlos en el tapete, tratarlos de manera urgente en la Asamblea Nacional. ¿Cómo no? El recurso más importante que produce, el producto más importante, el de mayor aceptación, que genera la pequeña y la mediana empresa, la pequeña y la mediana industria, es trabajo. Además de la vestimenta, además de la alimentación, además del calzado que podemos producir, en el Ecuador producimos empleo. Y por eso empecé diciendo, es del 70% del empleo pleno. Entonces, ¿cómo no preocuparnos de la capacitación? Vean en esas circunstancias que se encuentran en el SECAP. ¿Cómo esperan que tengamos gente y nuestra gente puede estar debidamente capacitada para ser competitiva, para ser innovadora, para ser buenos administradores, si el Estado no promueve una ley que le permita y le dé derecho preferente para ser capacitado? Y otra cosa, siempre se pide, y lo que más genera a un negocio problemas, Fabricio y Belkis, es la incertidumbre. Necesitamos certezas, necesitamos seguridad jurídica. No puede ser que las condiciones en las cuales ustedes planificaron un negocio, hicieron todo el estudio de mercado, pensaron en qué es el producto que iban a promover y el día de mañana les generan un nuevo impuesto. Y cuando usted establece y con muchísimo esfuerzo hipoteca su casita y prenda su carro, saque el préstamo, compra un lotecito de terreno para hacer su actividad productiva, y el municipio de Quito le coge y le cambia el uso de suelo y le dice que ya no es industrial, le dice que ya no es terreno productivo, que ahora es residencial y usted no tiene derecho al pataleo. ¿Cómo brindar entonces esa seguridad jurídica? ¿Reglas claras desde un inicio? Por supuesto, no hay otra forma si no es a través de una ley. Entonces tiene que ser una política pública que realmente nos permita estructurar, no una política de gobierno. Tiene que ser una política de Estado. Por eso hablamos de una ley. Porque si no les damos seguridad jurídica, certeza en el futuro, no se le da financiamiento, no se le da capacitación, ¿de qué estamos hablando? Eso va a permitirnos generar empleo, generar trabajo, generar dignidad, porque a un padre de familia que usted le permita tener un trabajo y él pueda alimentar, pueda dar salud a sus hijos, pueda dar educación, tengan la certeza
que ese país tendrá futuro. Hola, yo le preguntaba también el tema del sistema de pensiones, que usted lo mencionó justamente en la primera parte de su alocución. Se ha presentado esta propuesta por parte de esta comisión que ha generado una serie de resquemores. Yo le he explicado a la audiencia que cualquier tipo de modificación de ese calibre tiene que pasar necesariamente por una reforma legislativa. ¿Ya? Y esa es una de las grandes deudas que tiene la clase política en los últimos años, yo diría en las últimas décadas. Resulta que tenemos la misma ley de seguridad social desde el año 2001, que fue declarada parcialmente inconstitucional en el 2002 por el Tribunal Constitucional, que fue construida con base en la Constitución del año 98. Tuvimos nueva Constitución en el año 2008 y no se ha emitido una nueva ley de seguridad social adaptada a los tiempos actuales. Yo incluso soy un convencido de que hay que rescatar y preservar la seguridad social, pero hay que reformar la ley porque esa ley claramente es anacrónica. ¿Qué hacer con el sistema de pensiones y qué hacer con la ley de seguridad social? Francisco Vergara. A ver, justamente estamos llamando a un gran acuerdo nacional porque la seguridad social no se vende, la seguridad social no se privatiza, la seguridad social hay que protegerla, no hay que tratar de hacerle parecer como gallina enferma para que busquemos otras soluciones y poder privatizarla. Esa no es nuestra posición, al contrario, nuestra posición es fortalecer al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos totalmente claros en las circunstancias que han cambiado la figura demográfica del Ecuador. Cuando se hizo los primeros análisis, Fabricio y Belkis, recuerden que nosotros pensábamos en tener 8 aportantes por cada beneficiario. Es decir, que iba a tener una pirámide, pero era cuando teníamos 6, 8 y hasta 10 hijos. Ahora ya no tenemos eso y en esas circunstancias ha cambiado. Pero tampoco es la solución lo que está proponiendo la comisión, que es aumentar los años de aportación. Tal vez ya no los 5 mejores años para el cálculo de su pensión, sino los 20. Es decir, que cuando usted comenzaba va a tener que calcularlos y tener una pensión que vaya en desmedro de su pensión cuando estén en su vejez. No estamos de acuerdo con esa solución. Lo primero, primero hay que ser responsables de las deudas. Tenemos que ser respetuosos y hay que pagar la deuda que tiene el Estado ecuatoriano con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya hay y está transparentada 4.500 millones que son la deuda histórica. Lo que está en cuestionamiento es la diferencia, porque son las atenciones que se tiene por salud, por salud y enfermedades catastróficas y que son responsabilidad del Estado ecuatoriano. Pero lo que usted primero va a hacer cuando usted va a conversar con alguien para sostener es pagar. Y lo que va a hacer Yacu Pérez, lo primero que va a hacer es pagar la deuda histórica que tiene la Seguridad Social. Son 4.500 millones. Se le va a dar en dación en pago a la Seguridad Social 3 centrales hidroeléctricas que están todas en la cuenca del Paute, que son Mazar, Molino y Sopladora. Esas 3 están valoradas en 3.500 millones, producen 250 millones de utilidad al año, y el Banco del Pacífico, que está valorado en 980 millones, y llegamos a la cifra y pagamos el 100% de la deuda histórica a la Seguridad Social y le damos flujo, porque le vamos a asignar casi 350 millones de los 100 millones que produce el Banco del Pacífico, más los 250 millones, estamos dándole flujo. ¿Se imagina lo que son 250 millones para la Seguridad Social? El dinero es que produce cada año. Le estamos dando activos productivos. No es que estamos inventándonos del agua tibia, Fabricio. Así funcionan las cajas de seguro. Tampoco es que son papeles improductivos. O sea, es dinero contante y sonante. Por supuesto. Es la única forma que usted le puede dar. Y no estamos afectando el presupuesto general del Estado. Y no estamos afectando porque la utilidad del Banco del Pacífico no está contemplada, porque no lo puede ser por disposición legal, y lo mismo la rentabilidad que tengan estas centrales, y tienen estas centrales hidroeléctricas, porque recuerde que estas no están hipotecadas, no tienen deudas y están generando energía. Entonces, somos la única vía que tenemos para fortalecer a la seguridad social. Porque nuestra responsabilidad es que no se vendan ni se privaticen esas hidroeléctricas, que no se privatice el Banco del Pacífico. Al contrario, mejor le entregamos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que sí se lo puede hacer, porque recuerde, de conformidad con la que dispone la Constitución de la República,
los recursos de los pensionistas son diferentes al fisco, así sean institución pública. Es la única disposición expresa que existe en la Constitución de que son diferentes al fisco. Entonces el fisco va a coger esos bienes productivos, le va a dar, y es como darles una casa rentera. Cuando mis papacitos, sus padres, pensaban en tener algo para la vejez, siempre pensaban en hacer un local comercial, en hacer un cuartito para arrendar y con eso vivir. Realmente esa figura sigue funcionando, pero lo vamos a hacer en grande. Va a ver cómo va a cambiar la percepción de todos los ecuatorianos para respecto de la seguridad social. El rato que vean que está fortalecido, que está funcionando. Yo coincido en eso, doctor. A ver, usted quiere convertirse en legislador, y a propósito de una pregunta que me envía mi colega y amigo Iván Morales. ¿Cómo hacer para recuperar la credibilidad de la función legislativa? En un momento en el cual esta Asamblea Nacional anterior fue disuelta el 17 de mayo con unas cifras muy bajas de calificación positiva. Las encuestas, las mediciones hablan de un promedio de entre el 5 y 6% de calificación positiva. De hecho, cuando el presidente Lasso disuelve la Asamblea, una encuesta de perfiles de opinión daba cuenta que subió 7 puntos en su calificación positiva. Claro que el siguiente mes volvió a bajar 3 puntos el presidente Lasso según la encuesta de perfiles de opinión. Pero hay una percepción generalizada negativa sobre el poder legislativo. ¿Qué hacer desde la próxima Asamblea Nacional para recuperar una imagen distinta de la función legislativa, doctor? Dándole resultados, presentando lo que justamente estamos conversando, proponiendo un presupuesto suficientemente nutrido para la seguridad, y entonces ahí la sociedad nos va a reconocer ese tipo de actividades, proponiendo una ley de incentivo para el desarrollo al sector productivo, porque hay que generar empleo, hay que generar trabajo. Y no significa que solo estamos preocupados de los que ya están afiliados a la seguridad social, sino que cuando generemos más empleo, generemos más trabajo, van a haber mayor cantidad de gente que se afilie, que tenga la obligación de afiliarse a la seguridad social, y le vamos a dar sostenibilidad. ¿Y cómo no tener una responsabilidad, Fabricio y Belkis, cuando tenemos vamos a afrontar inmediatamente la ratificación de los acuerdos, los tratados de libre comercio? Se vienen rapidito, son de las actividades que hay que pensarlos. Lo de China, por ejemplo. Y per se, no son malos. A mí sí me gusta, y vamos a incentivar la exportación, porque es la única forma de traer dólares. Y nosotros no tenemos la impresión, la imprenta de la maquinita nacional. De imprimir billetes. Entonces la única forma de imprimir billetes es trayéndolos a través de la exportación. Pero hay acuerdos de libre comercio, unos, y hay buenos y hay malos también. Hay que revisar los términos de los mismos. Hay que revisarlos, porque, y me quiero referir a lo que decía Fabricio, al de China. Tengan en cuenta que si un tratado de libre comercio nos quita empleo, si un tratado de libre comercio nos quita trabajo a los ecuatorianos, porque estamos dando trabajo a los chinos en condiciones diferentes a las que nosotros tenemos, porque allá las condiciones son totalmente diferentes y hay que analizarlos con mucho cuidado, porque una camisa como la que usted está puesto o la que yo estoy puesto, aquí cuesta $12. Eso nos cuesta producir. En China 6, pero es un tema de que estamos en condiciones totalmente diferentes, en temas de volumen, en temas de calidad, porque aquí lo hacemos con una calidad, aquí tenemos responsabilidad social, aquí tenemos responsabilidad ambiental, tenemos condiciones diferentes y que estamos muy orgullosos de eso. Pero lo más importante, que cuando consumimos lo nuestro, porque hay que defenderlo, y eso sí es una posición radical que tenemos en el proyecto político con Yacu Pérez, es el consuma lo nuestro, porque cuando usted consume lo nuestro, está generando trabajo, está generando empleo, está generando dignidad a los ecuatorianos. Eso es lo que vamos a hacer en la Asamblea Nacional, y de esa forma esperamos ser reconocidos en un mejor porcentaje de aceptación. Doctor, le agradezco por el tiempo y por la gentileza de haber aceptado esta entrevista. Muy amable. Un abrazo, me sentí muy cómodo.